Muy buenos días, alma bendita. Te doy la bienvenida a este espacio de cimentación, a nuestra oración de la mañana. ¿Te has sentido espiritualmente débil últimamente? ¿Fácilmente arrastrado por la opinión de los demás, por las tendencias del mundo o por la primera ráfaga de ansiedad? Nuestra alma, cuando no tiene raíces profundas, se siente como paja que el viento de la crisis se lleva. Hoy vamos a combatir esa debilidad. Usaremos el Salmo 1, el plano arquitectónico de la vida bendecida, para fortalecer tu espíritu y construir una vida inamovible. El Salmo 1 es una promesa de que la verdadera fortaleza no viene de la fuerza de voluntad, sino de la conexión correcta. Si anhelas esa fortaleza interior para resistir las presiones del mundo, esta es tu oración. Suscríbete al canal para que esta fuerza te sustente a diario. Deja tu me gusta para compartir el plano de la bendición y comenta con fe: seré un árbol plantado. Quédate hasta el final, porque te revelaré la llave práctica para pasar del estancamiento a la fluidez espiritual y haremos una oración de consagración para sellar esta fortaleza en tu alma. En este devocional diario, el Salmo 1 nos presenta la elección fundamental de la vida. El secreto para fortalecer tu espíritu está en saber dónde caminas, dónde te detienes y dónde te sientas. Esta oración poderosa de la mañana es nuestra oportunidad de hacer un inventario de nuestras influencias y de alinear nuestros pasos con la fuente de la vida. Comencemos con el primer verso, que nos da un mapa de 3 advertencias para la bendición. El verso 1 es un mapa de 3 negaciones, la escalera del compromiso espiritual. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La bendición, la fortaleza espiritual, comienza con un no en el momento oportuno. La primera negación es a la acción. No anduvo en consejo de malos. Andar es la primera, pequeña exploración de una idea o influencia equivocada. El consejo de malos en la era moderna son las voces constantes de la crítica, el chisme, la negatividad y la opinión mundana que saturan nuestras redes. La fortaleza espiritual comienza con la disciplina de filtrar lo que escuchamos. La segunda negación es a la pausa. Ni estuvo en camino de pecadores. Estar es quedarse, detenerse a dudar, a coquetear con la idea. El camino de pecadores son los atajos morales, la justificación de la deshonestidad, la normalización de la mediocridad espiritual. Si te detienes en ese camino, te conviertes en parte del paisaje. La tercera negación es a la residencia. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sentarse es la rendición, la comodidad, la adopción del espíritu cínico y burlón. El escarnecedor es el que se burla de la santidad, la esperanza y la fe. Sentarse allí es establecer una residencia permanente en la crítica. Esta escalera del compromiso nos enseña que el pecado es progresivo. Un mal anduvo te lleva a un mal estuvo y termina en un mal sentado. El Salmo 1 es nuestro plan de prevención. La oración de la mañana es para pedirle a Dios la fuerza para decir no en el primer escalón, en la primera pequeña influencia. Pensemos en José en la corte de Potifar. Él enfrentó la presión de los pecadores y el consejo de malos diariamente. Él demostró la fortaleza espiritual del Salmo 1 al evitar los 3 escalones. No anduvo en el chisme de los sirvientes, no estuvo con la mujer de Potifar y ciertamente no se sentó en la mesa de la inmoralidad. Su bendición vino de su capacidad para rechazar las influencias de su entorno. La fortaleza espiritual no se mide por la cantidad de sermones que escuchamos, sino por la calidad de las influencias que rechazamos. El Salmo 1 nos recuerda que la oración de la mañana para empezar bien el día
debe incluir una lista de las voces que no vamos a escuchar y de los lugares donde no vamos a poner nuestros pies. El verso 2 nos da el reemplazo divino, la clave para fortalecer tu espíritu después de rechazar las influencias negativas. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El vacío que deja el no debe ser llenado por el sí a Dios. La ley de Dios no es una cerca restrictiva que nos quita la libertad. Es un filtro divino de agua. La vida nos da agua turbia, llena de ansiedad, mentira y confusión. La ley de Dios es el filtro que purifica el suministro de nuestra alma. La fortaleza espiritual viene de la deleite en el agua pura. El hombre bienaventurado encuentra su delicia en la verdad y la pureza. Es un deleite que rompe la atadura de la insatisfacción que el mundo nos vende. Cuando nos deleitamos en su palabra, nuestro espíritu es alimentado con lo que es bueno, y la paja del mundo pierde su atractivo. Y este deleite se manifiesta en la acción. Medita de día y de noche. Esto no es una lectura rápida y superficial, es la rumiación activa del alma. Piensa en una vaca. Ella rumia su alimento, lo mastica una y otra vez para extraer hasta el último nutriente. Nuestra meditación debe ser así: tomar la palabra, un versículo, una promesa, y masticarla mentalmente de día y de noche para extraer todo el jugo vital. La fortaleza espiritual requiere un suministro constante de nutrientes. Meditar día y noche es el proceso de mantener nuestro filtro divino de agua funcionando 24/7. Esta oración poderosa de la mañana no termina cuando decimos amén. Comienza cuando llevamos la meditación de la mañana a lo largo del día y la noche. El Salmo 1 nos enseña que el mundo medita en el chisme y el mal, el consejo de malos, pero el justo medita en la ley de Jehová. Nuestra mente siempre está rumiando algo. El secreto está en elegir el alimento correcto. El verso 3 nos revela el resultado de esta elección de vida. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esta es la imagen definitiva de la fortaleza espiritual. No somos como la paja, que veremos en el próximo bloque, sino como un árbol. La fuerza de este árbol no está en sus ramas visibles o en su apariencia exterior. Está en sus raíces subterráneas invisibles. El árbol no depende de la lluvia pasajera, las circunstancias externas, sino de la conexión profunda a la corriente de aguas, la gracia y el Espíritu Santo, que fluye constantemente, día y noche. El fortalecimiento de tu espíritu no es una demostración externa, es una conexión invisible. La oración poderosa de la mañana es el acto de cavar nuestras raíces más profundamente en esa corriente de aguas, asegurando que la fuerza que necesitamos para el día no provenga de nuestra propia voluntad, sino de la fuente inagotable. El fruto de esta conexión es triple. Primero, que da su fruto en su tiempo. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, no se fuerza, aparece en su momento perfecto. Es la evidencia de la vida interior. La fortaleza espiritual es la capacidad de dar paciencia cuando el mundo espera ira, o gozo cuando la circunstancia exige tristeza. Segundo, y su hoja no cae. La hoja simboliza la apariencia exterior, el estado de ánimo. Mientras que el mundo se marchita y pierde su hoja ante la primera sequía, el hombre justo permanece verde y vibrante. La fortaleza espiritual es la independencia de los estados de ánimo y de las circunstancias externas. Tercero, y todo lo que hace prosperará. Esta prosperidad es espiritual y de propósito. Prosperar aquí significa completar su propósito o cumplir su misión. El árbol prospera cuando da el fruto para el que fue creado. El hombre del Salmo 1 prospera cuando su vida glorifica a Dios, sin importar la cuenta bancaria. El Salmo 1 es una invitación a la vida abundante y al carácter firme.
Es un llamado a elegir la estabilidad de la roca sobre la superficialidad de la arena. El contraste entre el árbol y la paja es el contraste entre la decisión y la fatalidad. El árbol elige dónde plantar sus raíces. Punto 2. La paja es arrastrada por el viento porque no tiene raíces. El fortalecimiento de tu espíritu es un acto diario de elección. Elegir el filtro sobre el veneno, la rumiación de la palabra sobre el chisme, la conexión subterránea sobre la dependencia de la lluvia. La historia de la tentación de Jesús en el desierto es la máxima demostración de la fortaleza del Salmo 1. Jesús enfrentó la prueba con la palabra, con la ley en la que se deleitaba. Él no luchó con su propia fuerza, luchó con la palabra. Él rumió la verdad y usó el escudo de la verdad para rechazar los 3 escalones de la tentación. Nuestra oración poderosa de la mañana es para pedir que la meditación en la ley de Dios sea tan profunda en nuestro corazón que, al igual que Jesús, nuestra respuesta inmediata a la tentación o la presión sea: escrito está. El Salmo 1 es una bendición para el que elige el camino de la vida. Esta bendición es la fortaleza de carácter que nos permite perseverar hasta el fin. El fortalecimiento de tu espíritu es un proceso de largo plazo. Es una inversión. El árbol no crece en un día, pero sus raíces crecen constantemente. El Salmo 1 nos recuerda que la estabilidad no es un accidente. Es el resultado directo de la disciplina del corazón y la mente. La bendición del Salmo 1 es ser independiente del ambiente. Mientras las hojas de los árboles mundanos caen en otoño, las hojas del árbol justo permanecen verdes. El devocional diario es la forma en que el hombre justo riega sus raíces. Es el momento de la mañana en que nos aseguramos de que estamos conectados a la fuente. El Salmo 1 nos da el camino a la verdadera felicidad. Una felicidad que no es fugaz, sino sólida como el tronco de un árbol centenario. En el próximo bloque profundizaremos en el contraste con el impío, la paja, y analizaremos el destino final de los 2 caminos. Veremos cómo esta elección define la eternidad. Hemos sentado la base de la fortaleza. En el próximo bloque veremos la urgencia de mantener esta conexión. En el bloque anterior nos posicionamos como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, asegurando nuestra estabilidad y nuestra fuente de vida. Pero el Salmo 1 no es solo una descripción de la bendición, es una advertencia urgente. El Salmo utiliza un contraste brutal entre la solidez de la vida en Dios y la debilidad y el destino de quienes lo ignoran. El verso 4 comienza con la antítesis más fuerte: no así los malos. Estas 3 palabras son un hacha contra la mentira de que el pecado es divertido o rentable. El impío puede parecer fuerte, rico o feliz por un tiempo, pero el Salmo nos dice que esa apariencia no tiene sustancia. La fortaleza espiritual del justo se define por la falta de fortaleza de los malos. ¿A qué se parecen los malos? La Biblia lo dice: son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, o la paja, es la cáscara del grano de trigo, sin valor nutritivo, sin peso, sin propósito. El tamo es el símbolo de la debilidad espiritual absoluta. El Salmo 1 nos dice que el impío puede tener un título, una buena casa y un buen trabajo. El tamo puede parecer grande, pero le falta el núcleo, le falta la sustancia interior. Está separado del grano de la verdad de Dios. Y, lo más importante, está separado de la raíz. Imagina un globo aerostático. Se eleva, es visible, viaja por el cielo y atrae la admiración. Por un tiempo parece tener éxito, pero está completamente a merced del viento. No tiene timón, no tiene ancla. Si el viento es de miedo, va al miedo. Si el viento es de moda, va a la moda. Esta es la debilidad espiritual del impío. Vive sin ancla, arrastrado por la opinión popular y las circunstancias.
La paja es el destino de la pasividad. El impío no es activamente destruido por Dios, es simplemente arrastrado por el viento del caos que él mismo eligió al no plantar sus raíces. El Salmo 1 nos obliga a preguntar: ¿mi vida es un árbol anclado o un globo aerostático a merced de las rachas de la vida? Pensemos en el rey Saúl. Él comenzó como el árbol plantado en la humildad, pero lentamente desobedeció, dejó de deleitarse en la ley y comenzó a buscar el consejo de malos, el adulador y el temor del pueblo. El resultado fue terrible. Su vida se convirtió en tamo, paja, arrastrada por el viento de la paranoia, los celos y la histeria. Perdió su corona y su vida porque no pudo mantener su anclaje. El verso 5 aborda la crisis final, el momento de la verdad para el carácter. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. El juicio no es solo el evento final, es cada crisis de la vida que expone la verdad de nuestro carácter. En una tormenta, en una traición, en la enfermedad, se ve si teníamos raíces o no. Imagina el test de autenticidad divina. Cuando la presión es aplicada, la paja, el cinismo, la superficialidad, la autojustificación es revelada. El impío no puede levantarse o sostenerse en el juicio porque le falta la sustancia. No tiene la fortaleza espiritual que da la meditación diaria en la ley de Dios. La segunda parte del verso 5 es igualmente reveladora: ni los pecadores en la congregación de los justos. La congregación de los justos es la esfera de la verdad, la paz y la santidad de Dios. El impío, el que se ha deleitado en la mentira y el cinismo, se siente incómodo y expuesto en la presencia de la verdad. La fortaleza espiritual del justo es una virtud contagiosa, una luz que el impío no puede soportar. Es como si el tamo, al entrar a la esfera de la gravedad, se diera cuenta de que su ligereza y su falta de propósito son evidentes y se sintiera compelido a huir. La oración poderosa de la mañana es para que nuestro corazón nunca pierda su delicia en la ley. Peta 2. Porque si perdemos ese deleite, perdemos la sustancia y corremos el riesgo de ser la paja que no puede estar en la congregación de los justos, la presencia de la verdad. El Salmo 1 nos recuerda que la fortaleza espiritual no es opcional. Es el factor decisivo que determina si podemos permanecer firmes en la crisis o si seremos arrastrados por el viento del miedo, la duda y la presión social. El verso 6 nos da la conclusión definitiva, el veredicto final sobre los dos caminos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La diferencia es conocimiento y destino. Jehová conoce el camino de los justos. El verbo conocer aquí implica más que solo estar al tanto. Implica aprobación, reconocimiento, comunión e intervención. Dios es el controlador aéreo divino que no solo ve nuestro camino, sino que lo aprueba y garantiza su navegación segura. Nuestra fortaleza espiritual se basa en que nuestro camino es un camino conocido y aprobado por Dios. Él no nos ve como una masa anónima, sino como un hijo que ha elegido su senda. Este conocimiento es nuestra máxima garantía, mas la senda de los malos perecerá. El camino del impío está condenado, no por la ira de Dios, sino por su propia naturaleza. La senda perecerá porque fue construida sobre la arena del egoísmo, el atajo moral y la negación de la verdad. El impío puede correr muy rápido, puede alcanzar el éxito temporal, pero su senda perecerá. Su destino es la futilidad. La debilidad espiritual es la falta de un destino significativo. El Salmo 1 nos enseña que la verdadera prosperidad está en el destino, no en el viaje. El contraste entre el árbol y el tamo es un contraste entre el propósito y la pasividad. El árbol tiene un propósito: dar fruto en su tiempo. El tamo
es pasivo. Es arrastrado por cualquier propósito que el viento le imponga. La fortaleza espiritual es la capacidad de elegir nuestro propósito, el fruto, y no permitir que las circunstancias, el viento, elijan nuestro destino, el tamo. El Salmo 1 nos da la base para vivir una vida de impacto eterno. La única manera de asegurar que nuestro legado no sea paja que el tiempo se lleva es anclando nuestras raíces en la ley y la gracia de Dios. El fortalecimiento de tu espíritu es un llamado a la acción diaria. No es suficiente saber que debes meditar, debes hacerlo. No es suficiente saber que debes evitar el mal consejo, debes rechazarlo activamente. La oración poderosa de la mañana es nuestro momento de sembrar, de filtrar y de enraizar. Es donde decidimos conscientemente qué camino vamos a tomar en las próximas horas. El Salmo 1 nos enseña que la fortaleza espiritual no es algo místico. Es el resultado directo de una disciplina de la mente, del corazón y de las elecciones. El fruto que producimos es la evidencia de dónde estamos plantados. Si el fruto es amargura, ansiedad o juicio, es una señal de que estamos bebiendo de una fuente contaminada. Si el fruto es paz, paciencia y amor, sabemos que estamos conectados a la corriente de aguas. El devocional diario es donde revisamos nuestro filtro divino de agua. Es donde nos aseguramos de que no haya fugas de mal consejo o de escarnecimiento que puedan contaminar nuestra alma. El Salmo 1 es una invitación a la vida eterna. El camino de los justos es un camino que conduce a la vida, mientras que el camino de los malos perece en la futilidad y la inutilidad. El fortalecimiento de tu espíritu es la preparación para el encuentro con la verdad final. Solo el corazón que se deleitó en la ley, aquí podrá deleitarse en la presencia de Dios allí. El Salmo 1 nos desafía a ser intencionales. La bendición no es pasiva. Requiere una elección activa de las influencias y una disciplina activa de la mente. La fortaleza espiritual es la seguridad en la crisis, no la crisis del futuro, sino la crisis que enfrentaremos en las próximas horas. El Salmo 1 nos da la garantía: el que elige la senda de la ley no resbalará, y todo lo que hace prosperará. En el próximo bloque consolidaremos este conocimiento. Te revelaré la llave práctica para asegurar que tu meditación en la palabra sea verdaderamente una rumiación activa que te dé fortaleza constante. Haremos una oración de consagración de la mente y del corazón, pidiendo a Dios que nos dé la fuerza para rechazar los 3 escalones del compromiso. Y conectaremos el destino final de los 2 caminos con la esperanza del regreso de Jesús, donde el camino de los justos será revelado en toda su gloria. El camino de los justos es conocido por Jehová. La llave práctica y la oración final te esperan en el último bloque. Hemos llegado al momento culminante de nuestra oración poderosa de la mañana. Hemos visto los 2 caminos y la elección es clara: la solidez del árbol o la debilidad de la paja. Ahora vamos a pedir la gracia y la fuerza para mantener la senda del justo. Esta es nuestra oración de compromiso y consagración. Amado arquitecto de mi alma, fuente de toda vida, en esta oración de la mañana me presento ante ti para consagrar mis pasos, mi mente y mi corazón a tu ley, en la cual me deleito en gran manera. Pido la fortaleza para mantener mi compromiso. Compromiso de negación, Salmo 1. Te pido la fuerza para rechazar los 3 escalones del compromiso. Ayúdame a no andar en el consejo de los malos, la crítica, el cinismo. Ayúdame a no estar en el camino de los pecadores, los atajos, la deshonestidad. Ayúdame a no sentarme en la silla del escarnecedor, la burla, la apatía. Compromiso de reemplazo, vers 2. Con la fuerza de tu espíritu, me comprometo a que mi deleite estará en tu palabra.
Ayúdame a hacer la rumiación activa, a meditar en tu ley de día y de noche. Sé el filtro divino de agua para mis pensamientos, purificando mi mente de la toxicidad del mundo. Petición de estabilidad, B3. Padre, en este día pido la bendición de la estabilidad, que yo sea como ese árbol, anclado a la corriente de tus aguas, no dependiendo de la lluvia de las circunstancias externas. Dame raíces que no se vean, pero que me sostengan. Petición de fruto y propósito, que mi vida dé fruto en su tiempo, el fruto del amor, la paz y la paciencia. Que mi hoja no caiga, que mi apariencia sea de vitalidad independientemente del ambiente, y que todo lo que haga prosperará en propósito, cumpliendo la misión para la que fui creado. Petición contra el juicio, Efesios 4:5. Pido la fortaleza para no ser como el tamo, que en la crisis mi carácter se sostenga y no sea hallado sin sustancia, que yo pueda levantarme en el juicio, demostrando que mis raíces están en ti. Petición de conocimiento y dirección, punto 6. Declaro que tú conoces mi camino. Confío en que mi senda está aprobada y es guiada por ti, mi controlador aéreo divino. Guárdame de la senda que perecerá. Sello esta oración de consagración sobre mi mente y mi corazón. Que la fortaleza espiritual del Salmo 1 sea mi realidad. Amén. Hemos hecho la oración de compromiso total. Ahora, para que la meditación en la ley, la rumiación activa, se convierta en un hábito que te dé fortaleza espiritual constante, aquí está la llave práctica que te prometí. La llave se llama el anclaje de la primera rumiación. Se basa en el principio de que la batalla por el deleite y la meditación, 2, se gana en los primeros minutos de la mañana antes de que el mundo te imponga su agenda. La paja es el resultado de una mente sin ancla. Para asegurarte de que te anclas correctamente, harás esta disciplina de 3 partes cada mañana inmediatamente al despertar. Paso 1. El silencio de desconexión. 30 segundos. Antes de tocar tu teléfono, antes de encender las noticias, el consejo de malos. Siéntate y quédate en completo silencio. Esto es el acto de permanecer en él, rompiendo el ciclo de la distracción. Paso 2. La rumiación forzada. 1 minuto. Después del silencio, toma una sola frase del Salmo 1. La hoja no cae, o Jehová conoce mi camino, y repítela mentalmente de forma continua. Fuerzas a tu mente a masticar la verdad de Dios antes de que mastique el chisme o la ansiedad del mundo. Paso 3. La decisión. Declara en voz alta: hoy mi filtro está activado. No ando, no estoy, no me siento. Esta oración poderosa de la mañana de 2 minutos garantiza que la semilla de la ley se plante antes que la cizaña. El anclaje de la primera rumiación rompe el ciclo de la paja y te asegura al río de la vida. Esta es la llave para la fortaleza espiritual constante. Y ahora nuestra mirada final se dirige al destino de los 2 caminos. El Salmo 1 no es solo un plano para esta vida, es una profecía para la eternidad. El camino de los justos que Jehová conoce es el camino que Él mismo camina, y ese camino culmina en el gran juicio final, donde la verdad de nuestro carácter será revelada. La fortaleza espiritual que cultivamos hoy es la única cosa que podemos llevar con nosotros al juicio. La paja, la superficialidad, el egoísmo, será arrastrada por el viento de la verdad. Pero el árbol, el carácter, permanecerá. La bendición es que el camino de los justos lleva directamente al regreso de Jesús. El juicio no es un momento de terror para el justo, sino la vindicación de su elección de vida. Nuestra fortaleza es saber que el juez es nuestro abogado. Seremos capaces de levantarnos en el juicio y entrar en la congregación de los justos, porque nuestro camino es conocido, aprobado y santificado por Él. La fortaleza espiritual es la certeza de que no hay mejor camino que el de la ley y la gracia de Dios.
Si esta oración poderosa de la mañana te ha dado la clave para fortalecer tu espíritu y ser un árbol plantado, te pido que nos ayudes a plantar más árboles. Por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Es tu compromiso de fe con la disciplina que trae bendición. Dale un me gusta a este video. Tu like es una declaración de que eliges la senda del justo. Y comparte este mensaje con alguien que parezca paja en el viento. Recuérdale que puede plantar raíces. Ahora, sella tu compromiso en los comentarios. Escribe: mi ancla está en la ley de Dios. Hemos completado el plano del Salmo 1, pero el justo necesita confianza en la batalla. He seleccionado un video que es el complemento perfecto para tu fortaleza. Aparecerá en tu pantalla ahora. Es nuestra meditación profunda sobre el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Si el Salmo 1 es la raíz y la disciplina, el Salmo 27 es la confianza y el valor que necesitas para caminar esa senda sin temor. Haz clic y fortalece tu corazón. Que salgas a este día como un árbol plantado, con raíces invisibles que te hacen fuerte. Recuerda la llave, el anclaje de la primera rumiación. Tu mente está bajo el control de la palabra. Todo lo que hagas prosperará en propósito. Nos vemos, si Dios quiere, en nuestra próxima oración de la mañana.